Buenas noches allí en Colombia, buenas tardes aquí en Australia. Espero que se esté escuchando bien. Necesito que por favor me digan allí, que me comenten si está escuchándose bien, si se está viendo bien, porque realmente estoy aquí hoy solita, entonces allí ustedes son los que me van a decir si se está viendo bien. No veo los comentarios. Entonces, espero que sí, que así sea, ¿no? Entonces, vamos a empezar la reunión de hoy. Sí, súper. Bueno, ya vi que sí se está viendo perfecto. Es que hoy estoy aquí solita, entonces estoy solo con ustedes allí, que me digan que se esté escuchando perfecto, que se esté viendo bien, que todo esté bien para empezar la transmisión. Entonces, bueno, como les venía diciendo, buenas noches allá para ustedes. Allí son las 8 de la noche, sí, acá son las 12 del mediodía del viernes. Entonces acá estamos en plena hora de almuerzo. Bendecidos son todos, me alegra muchísimo volver a estar acá transmitiendo, enseñando. Para mí es un privilegio y no es una frase de cliché, sino realmente es un privilegio, y lo hago con temor y temblor, de enseñar la palabra, y cuando uno enseña y estudia, aprende y se revela la palabra. Entonces es un privilegio. Damos gracias al Señor por los que se están conectando allí, por las personas que siempre están ahí dispuestas a escuchar la palabra, que sacan su tiempo, que en medio de todas sus ocupaciones, de que llegan cansados de sus trabajos, de sus colegios, de sus estudios, de todas sus ocupaciones, siempre disponen el tiempo para el Señor. De verdad que me alegra por Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral, que son personas que se han mantenido y se mantienen ahí siempre firmes en la palabra. Entonces, un saludito a todos allí en Bogotá, un saludito a todos allí en Ibagué, en Villavicencio, con mi corazón allí, en Estados Unidos, en Argentina, aquí en Australia y en todas las partes del mundo, y por donde más se extienda la palabra. Un saludito a todos, a los de casa y a los que están allí visitando, a los que están escuchando por primera vez. Un saludito, bendiciones. Entonces, hoy vamos a empezar seguimos con los temas que se vienen dando de personajes de la Biblia. Para mí de verdad que ha sido edificante esos temas, como toda la palabra, pero he aprendido muchísimo de personajes que quizás a veces uno no tiene muy en cuenta, ¿sí? Cuando está leyendo, va pasando y no tiene muy en cuenta. Pero cuando uno va allí a estas enseñanzas y todas estas enseñanzas, la serie de enseñanzas que se han venido dando, se aprende y tiene palabra revelada a uno, porque si están ahí en la palabra es porque el Señor nos quiere enseñar algo por medio de cada personaje, de cada enseñanza que hay allí. Entonces, de verdad que sí hemos aprendido muchísimo. Entonces, bueno, hoy vamos a orar y darle gracias al Señor por la enseñanza de hoy, que sea Él hablándonos, que sea Él revelándose a nuestras vidas, y que como en cada enseñanza aprendamos y esa palabra se revele cada día, para crecer, para conocer más al Señor y para conocer el propósito con el cual fuimos creados. Bueno, entonces vamos allí a tener ese tiempo con el Señor. Padre, te damos gracias, amado Rey, Señor, en esta tarde y en esta noche allí en Colombia, amado Dios, Señor, por tu palabra, Señor, por estos tiempos contigo, Señor, por estas enseñanzas que se están haciendo los jueves, Señor, porque sabemos, Padre, que tú obras en la vida de nosotros, que tú nos enseñas, que tú quieres cada día enseñarnos, capacitarnos, Señor, instruirnos, Señor. Allí, Señor, dice que tu palabra, Señor amado, que renueva nuestra mente, Señor. Por eso nos exponemos, Señor, con un corazón humilde para, Señor, ser enseñados, amado Rey, por tu palabra, Señor. Hoy oro, Señor, por esta enseñanza que voy a transmitir, que voy allí a dar, Señor amado, para que seas tú obrando en los corazones de los que la estén escuchando, que no sea una enseñanza más, sino que, Padre, de allí las personas escuchen, entiendan y sea revelada en su espíritu. Gracias, Señor, por cada uno de los que está allí. Gracias por cada uno y sus familias, los niños, los jóvenes, las mujeres, los varones, todas las personas allí que se conectan. Yo doy gracias, Señor, por permanecer y porque, Padre Santo, cada día ellos crecen en ti. Te doy gracias, amado Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de un personaje
bueno, pues a mí me impactó mucho. No se habla mucho, o sea, se habla muy poco, pero trae una enseñanza profunda. Y es Apolos. Apolos. Yo creo que si algunos lo habían escuchado, algunos quizás no. Porque por ahí alguien así preguntaba, ¿sí saben quién es Apolos? No, nunca habíamos escuchado de Apolos, pero hoy vamos a hablar de Apolos. Bueno, vamos a ir a la palabra, ¿no? Pues, yo espero que siempre que estén ahí en estas enseñanzas, tengan la Biblia, porque uno pues ahí aprende, ¿no? Y sabe por lo menos dónde está lo que se va a enseñar. Entonces vamos a ir a Hechos 18:24. Hechos 18:24. A ver, empezamos leyendo, dice así. Llegó entonces a Efeso. Ay, perdón, que se me fue. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allí, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién era Apolos? Apolos era un hombre judío. Vamos a hablar lo que nos habla la escritura. Apolos era un hombre judío, ¿cierto? Que había crecido en Alejandría, ¿sí? Una ciudad griega. Él posiblemente, y así debía ser, allí como él era de esta ciudad de Alejandría, Alejandría, recuerde que fue una ciudad que fue fundada por Alejandro Magno. Allí fue la cuna de la cultura en el mundo en ese tiempo, ¿sí? Allí las personas se instruían, estudiaban. Recuerde que allí allí es donde estuvo la biblioteca más grande del mundo en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, allí era la cuna de la cultura. Entonces me imagino, y así debió ser, que las personas estudiaban, se instruían, tenían cómo hacerlo. Entonces Apolos era de allí. Evidentemente era un hombre instruido, un hombre que estudiaba, un hombre que se capacitaba y tenía cómo hacerlo. Dice que pues si era la biblioteca más grande, había cantidad de libros donde ellos leían, donde ellos se instruían, donde ellos se capacitaban para lo que ellos hacían, ¿verdad? Dice también que era un hombre que se instruía en la palabra, ¿cierto? Pues él era judío, sus raíces eran judías, pero él fue creciendo allí en Alejandría, escuchando también la palabra. Bueno, también habla de que Apolos conoció la palabra. No dice dónde, quién le predicó, dónde aprendió, no dice nada de esto, pero se sabía que él había escuchado la palabra, que él había escuchado la palabra y enseñaba, o sea, él enseñaba la palabra, pero él no tenía revelado la palabra. Creo que nosotros en nuestro caminar con el Señor hemos visto muchas personas así, personas muy elocuentes, personas que hablan muy bien, ¿sí? Personas que se expresan bien, personas que han sido instruidas normalmente, digamos, en lo secular, muy instruidas, hablan muy bien, se expresan bien, inclusive saben la palabra, conocen la Biblia. Hay personas que nos han dicho a nosotros, yo he leído la Biblia tantas veces, yo conozco la palabra y lo saben, y es verdad, uno va y pregunta y saben cosas de la Biblia, pero realmente no han nacido de nuevo, son personas instruidas, ¿sí? Personas que tienen una capacidad mental, más no una revelación, ¿sí? Apolos era una persona muy instruida, por eso Apolos dice ahí que él hablaba con denuedo, ¿sí? Él hablaba allí, él no le daba pena hablar, y quizás pues ese era su talento y su don, hablar delante de las personas, pero él no tenía revelado quién era el Señor, tenía ese conocimiento meramente intelectual, ¿verdad? Vamos a ver 3 cosas que podemos resaltar de Apolos.
3 cosas. Dice la primera, ¿sí? La primera cosa que podemos allí resaltar de la vida de Apolos. La importancia de predicar la palabra. La importancia de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Apolos, alguien le predicó. Él tuvo que haber escuchado la palabra en algún lugar, ¿cierto? Aunque él no había nacido de nuevo. Él sabía la palabra, él la tenía, él la había escuchado. Él tenía conocimiento de la palabra. Entonces, la importancia de que las personas, nosotros que hemos nacido de nuevo, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A veces nosotros nos limitamos de predicar la palabra a personas que uno ve que son muy elocuentes, que saben mucho. ¿Sí? Eso a veces como que nos da el temor de decirle, pero sí, hablarle a esa persona, qué temor, si yo no tengo como el mismo conocimiento o no tengo la misma fluidez para hablarles, y me da hasta pena hablar con esas personas. Apolos alguien lo tuvo que hacer, alguien tuvo que haberle hablado a él. Entonces, la importancia de predicar la palabra, de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en el lugar que sea y con la persona que sea. Uno no sabe en qué momento, en algún lugar, hay un Apolos queriendo escuchar la palabra. Así tenga mucho conocimiento, sepa mucho, ¿sí? Sea muy instruido. Pero hay personas que necesitan, que quieren. Bueno, todos lo necesitamos, pero hay personas que quieren más, ¿sí? Sabemos que en nuestro camino hemos conocido muchas personas así, que se instruyen, que estudian y que tienen un corazón enseñable, humilde. Lo importante de esto, lo que pasa con Apolos. Apolos, una persona demasiado humilde. Vamos a ver por qué. Ahí en el 26 dice, y comenzó a hablar la palabra con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, cuando lo escucharon hablar, dijeron, este hombre tiene el deseo, tiene las ganas, pero realmente no conoce a Jesús. Ahí atrásito dice que este había sido instruido en el camino, en el 25, dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Evidentemente, él conocía lo que ahí dice que el bautismo de Juan, ¿cierto? Evidentemente, pues si nosotros no tenemos la revelación de quién es Cristo, pues no hemos nacido de nuevo. Sabemos la palabra y tenemos el deseo, ¿sí? Pero cuando hay esa revelación del Señor y como Salvador, ahí es donde se ha producido, o sea, el Señor ha producido en nosotros un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Somos nuevos, ¿cierto? Somos nuevas criaturas. En Apolos estaba el deseo, él conocía parte, pero él no había tenido la revelación de quién era el Señor. ¿Qué pasó allí? Entonces, él fue a predicar lo que él sabía, el deseo, el anhelo, ¿cierto? Que eso nos pasa a las personas, a muchos, no sé si a todos, pero a muchos, cuando conocemos de Jesús, uno quisiera ir a hablar. Lo que pasaba en Apolos era que él quería hablar algo pues, que él no tenía revelado. ¿Qué pasó? Aquila y Priscila era una pareja de unos esposos que amaban al Señor, ¿sí? Recuerde que ellos estaban sirviendo con Pablo, recuerde que ellos andaban con Pablo, entonces ellos eran un hombre y una mujer del Señor, ¿sí? Cuando ellos escucharon lo que él estaba hablando, dijo, este hombre tiene el deseo, este hombre tiene el anhelo, pero realmente no lo conoce, no conoce a Jesús. Lo trajeron hacia un lado y le dijeron, bueno, vamos a enseñarle. ¿Sí? Vamos a enseñarle realmente. Si usted tiene el deseo y el anhelo, se va a dejar enseñar. Evidentemente ahí pasó eso, ¿no? Porque dice que él se fue con ellos y él aprendió, él fue instruido por Priscila y por Aquila, ¿cierto? Él fue instruido. ¿Qué vemos ahí también? ¿Qué característica vemos en este hombre aquí? Que fue un hombre humilde, ¿cierto? Un hombre humilde que a pesar de sus conocimientos, quizás de pronto Aquila y Priscila no tenían la misma elocuencia, quizás de pronto no se expresaban de la misma forma, pero tenían lo más importante que era el Señor, ¿cierto? Sabían la palabra, tenían revelado la palabra. Entonces ellos lo sacaron y él se dejó instruir por ellos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es también una de las cosas que como iglesia debemos hacer, ¿cierto? Tenemos revelada la palabra, tenemos muy buena palabra, tenemos muy buenos fundamentos, ¿sí? Hemos escuchado personas que hablan y quieren y tienen el deseo, ¿cierto?
¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Eso. ¿Qué hizo Priscila y Aquila? Los sacaron a un lugar, a un lado y le dijeron, bueno, si usted realmente quiere servir al Señor, usted se va a dejar enseñar realmente lo que es la palabra. Y quizás le dieron la cartilla de fundamentos. Recuerden nosotros que hemos sido instruidos, se ha repetido, se ha vuelto a repetir, y si se vuelve a repetir, gloria al Señor, por esta cartilla, por esta serie de enseñanzas que han abierto los ojos a muchos en muchas cosas, ¿cierto? Y entonces los ojos espirituales a muchos y de muchas cosas, ¿no? Porque los temas que se tratan ahí son muy profundos. Ellos hicieron ahí un proceso fundamental, ¿no? Fundamentando allí la palabra en Apolos para que él creciera, para que él tuviera primero pues la revelación del Señor y creciera y tuviera unos fundamentos sólidos para realmente ir a predicar las cosas que sí debería predicar, ¿cierto? Tenía todo, tenía el don de predicar, tenía el de nuevo, el poder, pero también el Señor le ha dado ese don de transmitir, de pararse delante de las personas. No todos lo tenemos, pero algunos sí lo tienen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo tengo una frase que siempre he dicho, no es bíblica, pero que digo, algunos bajan al pozo y otros son los que lo sostienen. Algunos tienen el don de ir a las personas, algunos tienen ese talento para acercarse a las personas, pero no tienen la capacidad, o sea, no están capacitados con la palabra. Pero algunos están capacitados, están llenos de palabra, tienen revelación de la palabra. Estos enseñan a los otros, ¿cierto? Allí, como iglesia, nosotros, y hablo a la iglesia en todo el mundo, capacitemos a nuestros hermanos, aquellos aquí que uno ve que quieren, que tienen el deseo. Saquemos el tiempo. Y si nosotros sabemos y tenemos revelación de alguna enseñanza, enseñémosles, ¿cierto? Tengamos esa paciencia para enseñar la palabra, como lo hizo Aquila y Priscila. Entonces, una de las cosas que podemos allí resaltar es la importancia de predicar la palabra en todo tiempo y en todo lugar. Y a toda persona, a la persona que permita y quiera, se le predica la palabra. No nos dé temor, no nos dé miedo, que quizás las personas sean más educadas, digamos, en cosas, ¿sí? En su profesión, que sean abogados, que sean médicos, que sean filósofos, no sé, hablemos la palabra. Recuerde que lo que nosotros tenemos es poder, y si esa palabra está revelada en nosotros, pues de nosotros sale poder. Hablemos la palabra como el Señor nos la ha enseñado. Bueno, lo segundo, la importancia de fundamentar, ¿cierto? Así como allí Apolos, hay hermanos que necesitan también ser fundamentados en la palabra, ¿cierto? Hay una parte donde dice Pablo que no, neófitos, hay personas que envían personas que no saben, que no conocen la palabra a predicar, y a veces uno, por eso es que encuentra esas enseñanzas a veces que uno, tristeza a veces da cuando, entre comillas, pastores predicando unas cosas que realmente no tienen nada bíblico, porque tienen la elocuencia o porque saben hablar o porque tienen el carisma, los ponen allí, pero realmente no han sido preparados. Quizás ni siquiera tengan la revelación del Señor, pero como allí ellos atraen personas, como allí son tan elocuentes o como son tan bien hablados o como saben tanto, pueden pararse frente a personas y hablar y enseñar quizás cosas que no, o quizás no, cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, la importancia de fundamentar las personas, de enseñarles para que sus raíces sean profundas, para que haya revelación de la palabra, para no enseñar cualquier cosa, solo por el hecho de tener el talento o el don, ¿cierto? Esto nos lleva también a pensar de que si nosotros nacimos de nuevo, si nosotros conocemos al Señor como Señor y Salvador, está revelado en nosotros, tenemos que estudiar más la palabra, ¿cierto? Adentrarnos más a la palabra. Recuerden que la relación y comunión con el Señor no es solo tener ese nuevo nacimiento, tener esa comunión allí en oración, en alabanza, sino también en estudiar la palabra. Es muy importante cada día estudiar, adentrarnos en la palabra. Sabemos que estamos en una buena casa donde hay muy buen alimento, y lo sé porque estoy por acá y he conocido muchas personas, muchos lugares, y realmente nosotros venimos de una buena casa donde hay muy buen alimento. Entonces aprovechemos ese buen alimento para alimentarnos nosotros, pero también para darle a otros. Bueno, seguimos.
el segundo era la importancia de fundamentar la palabra, ¿cierto? Y el tercero, el carisma no puede ir nunca por encima de lo que somos en Cristo. El carisma no puede ir nunca por encima de lo que somos en Cristo. Es muy importante entender esto. Allí Apolos, que quizás era un hombre demasiado carismático, demasiado elocuente al hablar, que llamaba la atención de personas, ¿cierto? Pues por algo llamó la atención de Priscila y Aquila cuando lo escucharon. Dijo, este hombre, o sea, tiene algo. Entonces era demasiado elocuente y tenía un carisma. Y vamos a ver qué pasó allí con Apolos. Vamos a ir a 1 Corintios 1:12. 1 Corintios 1:12. Y dice así. Pablo les hablaba a los corintios. En ese momento, bueno, al contexto de esta palabra. Estaban pasando cosas en Corintios. Recuerda que Corintios, cuando Pablo llegó, habían muchas quejas de los corintios, eran como desordenaditos. Entonces, allí les dijeron que estaba pasando, que se estaba dividiendo la iglesia, ¿cierto? Que habían problemas. Entonces aquí Pablo les habla en varias ocasiones. Dice así, en el 2 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas, ¿cierto? Y yo de Cristo. ¿Qué estaba pasando allí? Se estaba causando divisiones. La gente ya quería ver, no, es que yo pertenezco a Pablo, no, yo pertenezco a Apolos, no, yo pertenezco a Cefas. Quizás, porque si Apolos está nombrado acá es porque tenía, entre comillas, los seguidores. Lo que sucede en la iglesia muchas veces. No estoy hablando de desarrollo integral, estoy hablando de otros lugares que quieren seguir a un pastor, a una persona, a un servidor. Quieren estar con él. Es que me cae bien me gusta cuando predica no tanto, porque es que es como más chistoso, me hace reír más, me habla mejor, me habla más bonito, me tiene más en cuenta. Entonces eso estaba pasando allí. Estaban teniendo preferencias por el hombre, preferencias por Pablo, preferencias por Cefas, preferencias por Apolos. Apolos entró entre ese grupo de personas quizás porque él tenía sus seguidores, ¿cierto? Aunque digo entre comillas porque no debería ser así. Nosotros le servimos al Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor, no en el hombre. Pero eso pasa. Y si pasó allí en Corinto, pues puede pasar en cualquier otro lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba pasando allí? Que se estaba causando división. Quizás ya los otros no estaban escuchando ni la palabra, solo iban por escuchar al predicador de ese momento, ¿cierto? Entonces, estaban causando ahí como problemas. Vamos a ir también a Corintios 3, 4. Corintios 3, o sea, 1 Corintios 3, 4 al 6. Dice así. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos. ¿No sois carnales? Le preguntaba Pablo. ¿Ustedes creen que no son carnales? Quizá yo decía, no, pues nosotros acá estamos súper bien, Pablo, nosotros somos espirituales. Pablo les da una confrontación. Ustedes aquí peleando por el hombre, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Apolos, ¿en eso no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor, ¿cierto? Lo que cada uno le concedió el Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pablo los exhorta fuerte. Ustedes son carnales, viven en la carne. No, que si hoy predica tal persona, no, yo no voy a la iglesia, o yo no quiero escuchar porque es que de verdad no me gusta. O es que este no habla igual que el otro. No, y eso estaba pasando allí. Y eso, en esto entró Apolos, ¿sí? Sin querer. No estamos hablando que Apolos tuvo la culpa porque incluso está pues ahí Pablo, sino que las personas, no eran ellos, eran las personas que son carnales, ¿sí? Que eran carnales en ese momento, queriendo buscar al hombre, ¿sí? Y vamos a ir también a 1 Corintios 4:1, para resaltar que Pablo les habló en muchas ocasiones. Así pues tengamos los hombres por ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿cierto?
Pablo les estaba recalcando ahí de que no era el hombre, que ellos eran servidores, que ellos servían al Señor. Es importante recalcarlo, ¿cierto? Nosotros, los que hablamos la palabra, los que predicamos la palabra, los que sirven en la iglesia en alguna función, no sé, en lo que sea y en lo que ustedes piensan que es estar sirviendo al Señor, son servidores del Señor. Somos servidores del Señor, ¿cierto? Pablo lo recalcaba muchas veces. 3:22, ya lo leímos. Sí, en 1 Corintios 3:22 dice así: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y en el capítulo 4 dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. A él continuaba con lo que ya hemos leído, ¿cierto? Entonces, acá no es que seamos de uno, seamos del otro o seamos del otro. Somos del Señor, servimos al Señor, vivimos para el Señor, ¿cierto? Sabemos y tenemos que tener claro de que nosotros tenemos unos pastores, claro que sí, la palabra nos lo dice, tenemos que honrarlos, respetarlos, escucharlos y ser dirigidos. Pero sabemos que nuestros ojos están puestos en el Señor, ¿cierto? Eso se ve mucho en la iglesia y lo he visto aquí en este país. Demasiada reconocimiento, digámoslo así, a un pastor que ya se vuelve idolatría, ¿sí? De que hasta en las camisetas ponen la cara del pastor, ¿sí? Es algo triste de saber que las personas tienen los ojos puestos en el hombre. Y ahí es cuando, si la persona no está, si el servidor que le gusta o si el pastor que le gusta no está, ya no quiero nada del Señor, porque es que el otro ya no me cae bien, o el otro ya no me gusta, o el otro ya la palabra que da no la entiendo, o me da pereza, o ya no está chistoso, bueno, muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué pasó con Apolos allí? Estamos hablando de Apolos, ¿cierto? Para que no se nos distorsione el tema. Apolos, como era un hombre del Señor, ahí se nota que era un hombre del Señor. En Corintios 16, 1 Corintios 16, 12, dice así. ¿Qué pasó con él? Conforme a lo que pasó con esa situación allí. Dice así. Pablo les dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad, ¿sí? Quizás Pablo le estaba diciendo pues que fuera, que lo necesitaban allí, pero Apolos posiblemente, y así yo creo que es porque yo sé que Apolo fue un hombre del Señor, que cuando fue instruido allí por Aquila, Priscila tuvo la revelación del Señor, creció en el Señor y puso los ojos en el Señor realmente. Cuando él vio esta situación que estaba pasando allí en la iglesia, él tomó un paso al lado, ¿sí? Él se fue y él dijo: no, es que yo no puedo permitir de que pongan los ojos en mí. Ellos tienen que poner los ojos en el Señor, ¿cierto? Y ahí Pablo le estaba diciendo que él le había dicho que fuera, quizás no era el momento de ir, quizás dice de pronto volverá en otra ocasión. Quizás él sabía que en ese momento no era prudente ir a donde ellos, porque ellos lo habían tenido, era visto su carisma, su forma de ser, ¿sí? Muchas veces la iglesia y personas nacidas de nuevo se equivocan en esto de ver las personas o ver las personas que el Señor puso ahí a predicar la palabra, a servir, verlos por su forma de ser, por su gracia, por las cosas que son, no por lo que son en el Señor. Sí, es importante tener claro esto, iglesia, de que no nos dejemos deslumbrar por estas cosas. De que tan bonito que habla, de tan bonito de que este sí me saluda, de que este sonríe mejor, muchas cosas que a veces nosotros ponemos los ojos. Es importante porque es que cuando nosotros tenemos la gracia del Señor, el Señor nos capacita para eso, ¿no? Para estar con personas, para hablarle a las personas, pero todos tenemos una forma diferente de ser, ¿sí? No podemos ser unos iguales a otros. No, las personas que sirven allí en la iglesia no puede ser uno igual al otro. Es que tiene que ser igual a este, es que no me gusta porque no es igual al pastor, o no me gusta porque no es igual a la pastora. Entonces, la personalidad de alguien no puede ir por encima de la verdad que es Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el Señor, saber también qué están enseñando, saber si realmente lo que se está enseñando es la palabra y poner los ojos en el Señor, ¿sí?
amando a nuestros hermanos, honrando a nuestros pastores, obedeciendo en la gracia, obedeciendo en la gracia a las personas que están con nosotros o que nos han puesto para dirigirnos, pero teniendo cuidado y teniendo en cuenta de que nosotros no nos dejamos dirigir por su personalidad o por las cosas que vemos humanamente, ¿sí? Sabemos también que cuando el Señor corre una persona, quita una persona, la lleva para otro lugar, el Señor capacita a otros para que estén ahí, ¿sí? Los que servimos al Señor sabemos que lo que nosotros llevamos es la palabra, el mensaje del Señor para salvación, para fundamentar personas y que esas personas sigan llevando a otras personas. Entonces, de Apolos podemos resaltar estas cosas. Apolos es una gran enseñanza para mí, o sea, para mí ha sido una gran enseñanza. Un hombre que me imagino que cuando le predicaban la palabra, él quería más del Señor, lo que pasa es que no había sido bien enseñado, ¿cierto? No, eso suele suceder. Lugares donde hay personas que llevan tiempos, o personas que han escuchado la palabra, pero realmente no tienen buena palabra. ¿Sí? Hay muchas personas que uno le pregunta, ¿cuánto llevan el Evangelio? Llevo 10, llevo 15, llevo 5. ¿Qué es el Señor para usted? No sabe. ¿Usted nació en él? No sabe, ¿sí? No sé, no me lo han enseñado. Entonces, importantísimo, un hombre que quería, ¿sí? Un hombre que quería, pero no había sido enseñado, no había tenido esa revelación del Señor, no había sido fundamentado. Un hombre humilde, que a pesar de sus estudios, a pesar de conocer, a pesar de saber, apenas escuchó que Aquilas y Priscila le dijeron que querían enseñarlo, él fue con ellos, ¿cierto? Hay personas y de pronto también lo hemos vivido, nosotros no mucho, pero sí hemos vivido cuando personas con su forma de ser dicen, no necesito que usted me enseñe porque es que yo sé más que usted. Hay personas que nomás con decir palabras piensan que saben más que otras personas. Entonces, este hombre era todo lo contrario, un hombre humilde, un hombre que a pesar de su conocimiento humano, de su conocimiento intelectual, se dejó enseñar por esa pareja, ¿cierto? Un hombre prudente, que en el momento preciso que tenía que salir de este lugar, él lo hizo, ¿sí? Cuando se estaban empezando a formar estas rivalidades allí y estas cosas, él dijo, acá no tengo nada que hacer, realmente vine a enseñar la palabra, pero no tengo nada que hacer. Dio un paso al costado y salió de allí. Y dijo, Pablo dice, posiblemente regresará, pero pues será en el momento que el Señor le permite y el Señor lo dirige a hacer. Era un hombre que servía al Señor con pasión. Ahí se nota que era un hombre apasionado por el Señor, un hombre que predicaba con fervor allí la palabra. Me imagino, si lo hacía cuando no tenía la revelación del Señor, imagínense cómo sería cuando él nació de nuevo y cuando él conocía la palabra. Yo me imagino que él predicaba con fervor. Eso fue lo que causó que las personas pusieran los ojos en él, ¿sí? Y que dijeran, bueno, Pablo, ya como que Pablo no, porque es que Apolos está como predicando mejor. Un hombre que permanece en el llamado. Y la última vez que se habla de Apolos, se habla en Tito 3:13. Vamos a buscarlo acá. En Tito 3:13, donde es la última vez, bueno, acá en una palabra donde se habla de Apolos, pero lo más importante es lo que se dice de Apolos acá. Tito 3. Porque se perdió Tito en esta vida. Tito 3:13. Bueno, Timoteo. Está pequeñito ese libro, 3:3 ya. Dice así, Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ahí Pablo les estaba hablando de lo que ellos estaban haciendo, ¿cierto? Estaba dando instrucciones personales, ¿sí? Vamos a leer entonces para que entendamos. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. O sea que les estaba diciendo que los encaminara, que les ayudaran. Él seguía haciendo la obra del Señor, ¿cierto?
Apolo seguía llevando el mensaje a otros, Apolo seguía. Entonces, esa es la última vez que se habla acá en la palabra de Apolos, pero se nota que Apolo seguía trabajando en la obra, a pesar de todas las situaciones que han pasado, a pesar de que allí hubo esa división allí en Corinto, a pesar de muchas cosas que imagino que él vivió, pero Apolo seguía predicando la palabra. Un hombre fiel, un hombre que permanece, un hombre fundamentado en el Señor, un hombre que tenía los ojos puestos en el Señor, del cual no se habla mucho en la Biblia, pero que nos deja una gran enseñanza, ¿cierto? Una gran enseñanza. Así como Apolos, hay muchos hombres por ahí queriendo que les prediquen la palabra, queriendo ser fundamentados en la palabra, teniendo esa capacidad, ¿sí? Teniendo ese don, ese talento de hablar, hombres instruidos también, hombres elocuentes, pero que realmente quieren la palabra. Por eso nosotros como iglesia, y hablo aquí a la iglesia Desarrollo Integral, Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral, llevemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, a toda persona. No nos dé temor encontrarnos con personas que sean muy elocuentes, personas que sepan mucho, personas que tengan un cargo, personas que tengan una profesión. No nos dé pena hablar. Si nos permiten hablar el Evangelio, hablemos. Hay muchas personas deseosas de escuchar la palabra. Cuando encontremos una persona que quiere, que desea, pero que uno ve que no está fundamentada, no quiero decir que uno se vaya para otros lugares a traer personas, no. Pero a veces se acercan a nosotros personas que dicen eso, uno pues abre la palabra. En nuestra iglesia, personas que son nuevas y que necesitan ser capacitadas en la palabra, fundamental, hay personas capacitadas para enseñar los fundamentos, los fundamentos, las raíces sólidas de nuestra palabra, de nuestro amado Jesús, de conocerlo a Él y de tener revelación de muchas cosas que hay acá en la palabra. Entonces, esa es la enseñanza que tenía para hoy. Un Apolos, un hombre del Señor, un hombre radical, un hombre elocuente, un hombre con buenas raíces, un hombre que permaneció, un hombre que a pesar de que su elocuencia, su carisma querían que las otras, o sea, podía haber sido, digámoslo así, un líder, pero él no lo quiso así, porque él quería que las personas pusieran los ojos en el Señor. Él realmente estaba enseñando a las personas como era, ¿cierto? Entonces, pues doy gracias al Señor por esta enseñanza, porque a mí me dejó, de verdad, me enseñó mucho, me dejó muchas cosas para aprender de él, así como muchos personajes. Él también tiene un gran reconocimiento aquí en la palabra por lo que él nos dejó. Entonces, le doy gracias al Señor por esta palabra, que allí haya quedado clara, que allí que sea revelada en nuestras vidas, para predicar la palabra con denuedo, para llevar el mensaje en todo momento, a tiempo, fuera de tiempo, a toda persona, fundamentar personas, fundamentarnos nosotros, escuchar la palabra, entender la palabra cada día. Algo importante, iglesia, no nos dé pena, porque es que me ha pasado con personas que de pronto dicen, es que no quiero preguntar tal cosa porque me parece como que me da pena, o sea, es tanto tiempo que llevo y esa pregunta como que es tan básica. Preguntemos. Ahí tenemos nuestros pastores, ahí tenemos personas que saben. Preguntemos, fundamentémonos en la palabra para cuando nosotros tengamos que enseñar, no enseñemos mal, ¿sí? Como lo estaba haciendo Apolos. Entonces, que nuestro corazón sea humilde, enseñable, es algo muy importante. No lo sabemos todo, a veces tenemos que ser corregidos, lo digo por mí, a veces tenemos que ser corregidos en cosas. Escuchemos, vayamos a la palabra, vayamos en oración al Señor, seamos humildes en nuestro sentir, en nuestro espíritu, para que de verdad la palabra sea revelada en nosotros. Entonces, démosle gracias al Señor. Padre, en esta tarde y en esta noche allí en Colombia, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra siempre es viva y es eficaz, Señor. Sabemos que tú, Señor, nos enseñas, amado Dios, cada día por medio de estos personajes, Señor. Y hoy nos enseñaste, Señor, sobre la humildad, Señor, sobre, Padre Santo, sobre predicar, llevar el mensaje, sobre, Señor, enseñar los fundamentos claros de ti, amado Dios, para capacitar personas, pero también para que nosotros seamos capacitados en humildad, amado Dios. Que cada día, Padre Santo, así como Apolos, lleguen más hombres, Padre, hombres y mujeres tuyos, amado Dios, que te conozcan, amado Dios, pero que siempre lleven a las personas, Señor, a ser enseñadas. Es que necesitan es de ti, Señor. Puestos los ojos en Jesús.
puesto los ojos en Jesús, amado Rey, que seamos siempre, Señor, allí, Señor, esos Apolos, Señor amado, que permanezcan a pesar del tiempo, a pesar de las condiciones, a pesar de los lugares, siempre permaneciendo en ti, amado Rey. Te doy gracias, Padre, en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, esa fue la enseñanza de hoy y los anuncios el domingo. La transmisión por Facebook Live a las 9:15, pero pues bueno, nosotros lo hacemos, bueno, acá ya es en la madrugada, pero lo hacemos en Colombia, media horita antes, oramos, cantamos, adoramos en familia y estamos preparados a las 9:15 ahí sentaditos, escuchando la palabra para ser instruidos. Recuerden, en humildad, con un corazón enseñable, así como Apolos, escuchando, fundamentándonos para poder llevar realmente la palabra como tiene que ser. Entonces, bendiciones, un abracito, saludos de aquí, de Australia, de todos. Los queremos mucho y muchas gracias, Iglesia, por siempre recordarnos y por orar por nosotros. Bendiciones, saludos a todos, hermanos y pastores. Un abracito.